Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es César Augusto Agudelo Gómez. Estoy en representación de la Universidad de Manizales en este momento. Desearía entonces desarrollar aquí algunos elementos para hablar de desarrollo social, centrándonos específicamente en ese dispositivo jurídico de la Cátedra de la Paz en Colombia. Listo, entonces iniciaríamos con algunos elementos para comprender por qué la importancia de repensarnos ese concepto de desarrollo sostenible a la luz de ese marco normativo de la Cátedra de la Paz que se da mediante la Ley 1732 de 2014 y el decreto reglamentario el 1038 de 2015. En este nos van a hablar allí de cultura de paz, educación para la paz y educación para el desarrollo sostenible como esos principales ejes y otra serie de subtemas que recomendarían para orientar en todos los niveles educativos del sistema educativo colombiano, conservando cada uno de esos niveles, pues su relativa autonomía académica, autonomía universitaria y esa autonomía escolar. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, normalmente vamos a ese informe de Brundtland, ¿cierto? Nuestro futuro común, por allá en 1987, en el cual se nos da una definición también muy somera que ya hace parte del discurso institucional a nivel internacional, nacional, departamental, local, el cual consiste en afirmar que es necesario tener unas prácticas económicas que no afecten la sostenibilidad de las generaciones futuras. Entonces, el objetivo del desarrollo sostenible consistiría en reconciliar esa dimensión económica, social y medioambiental. Ya estaríamos entonces en este tipo de discursos, ya con una preocupación un poco más eh, ecocéntrica, ¿cierto? Porque digamos que con el desarrollo económico capitalista hasta el momento, consumo de producción, pues lo que se tenía era un paradigma antropocéntrico muy fuerte, en el cual el rol del ser humano y su papel en los ecosistemas estaba por encima de estos. Entonces, bueno, esas serían esas las tres tipos de sostenibilidades que nos estarían hablando y ya entraríamos entonces con el mismo dilema del desarrollo sostenible respecto a la dimensión ambiental, ¿cierto? Porque entonces lo que va a preocupar es que el desarrollo sostenible sea económicamente y financieramente sustentable, ¿cierto? Que se pueda sostener en el tiempo las prácticas económicas. Ya lo que vendría siendo la dimensión ambiental y la dimensión social pasarían también a un segundo plano. Respecto a esta dimensión ambiental, se estaría partiendo entonces por unos límites que va a imponer esos mismos ecosistemas, esa misma naturaleza, y se hablaría entonces que tendríamos tres reglas, ¿cierto? Que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente, y ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Entonces, bueno, aquí tendríamos algunos paradigmas culturales que han entrado, digamos, como a debatirse a partir de ese desarrollo sostenible. Partiríamos acá de ese paradigma cultural antropocéntrico en el cual el ser humano está en la cúspide de la naturaleza y en el cual entonces, a partir del cual partirían esas afirmaciones de varios filósofos en la historia, como René Descartes, en el que planteaban el discurso del método, por ejemplo, que gracias a ese método de investigación científica, el ser humano se convertiría en amo y señor de la naturaleza. Palabras que luego también parafrasearía un Immanuel Kant. Este discurso va a estar presente entonces en esa modernidad científico-tecnológica, en esa modernidad
política, con la emergencia también de las democracias, y va a estar presente en ese modo de producción industrial que nos acompaña hasta nuestros días. Posteriormente vamos a tener entonces unas preocupaciones de orden también cultural. Vamos a tener un cambio también como de paradigma, o más bien va a ingresar un nuevo paradigma también en nuestros discursos, que tiene que ver con el biocentrismo, desde el cual se plantea que todas las formas de vida sobre la Tierra poseen un valor intrínseco y que el ser humano no tiene por qué disminuir esa riqueza, esa biodiversidad que hay para satisfacer sus propios intereses. Es decir, que el ser humano no tendría por qué convertir en un simple medio, en una cosa, en un objeto, a aquellos seres que se encuentran vivos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se le da esa importancia moral a todos los seres vivos presentes y de esas generaciones futuras. Luego vamos a tener también un desarrollo de otro paradigma ecocéntrico, en el cual también se va a exaltar la importancia no solamente de los seres vivos, sino de todos aquellos otros entes, todas otras entidades que hacen parte de la naturaleza y que no tienen, digamos, no son seres vivientes, pero que sin ellos sería imposible conservar unos equilibrios ecosistémicos para que esos seres vivientes pues puedan seguirlo siendo, ¿cierto? Entonces, por eso acá la imagen que se presenta acá con esas diferentes leyes que operan en el orden, digamos, ecosistémico, los flujos energéticos, los niveles tróficos, los ciclos biogeoquímicos, cuando hablamos de nichos ecológicos, de equilibrio ecológico, de resiliencia, todo eso entonces haría parte de entendernos como seres humanos que habitan en unos ecosistemas donde hay diferentes seres vivientes y no vivientes, y que en el equilibrio entre ellos es que podremos tener algún tipo de bienestar o desarrollo social, pensándolo en la temática de este Congreso. Bueno, a partir del 2000, desde el 2008 y antes, con diferentes procesos que estaban dando en algunos estados de Estados Unidos, se empieza acá en Latinoamérica, especialmente con Bolivia y Ecuador, a hablarse de la naturaleza como un sujeto de derecho. Entonces vamos a tener en la Constitución de Ecuador, en esa nueva Constitución política del 2008, que se va a empezar a hablar allí del buen vivir desde una perspectiva cultural, ¿cierto? Con esa expresión del suma causai que proviene de esa lengua quichua, ¿cierto? Todo un imaginario y prácticas en torno a cómo debemos relacionarnos con la naturaleza, que ingresa a esa constitución ecuatoriana, ¿cierto? Aquí tendríamos elementos interculturales muy interesantes si nos vamos a la historia de lo que fue ese constitucionalismo moderno, y de qué forma entonces unos imaginarios y prácticas de comunidades indígenas y campesinas logran ingresar a un dispositivo jurídico como vendría siendo la constitución de un país, ¿cierto? Eh, Posteriormente vamos a tener también en Bolivia en el año 2009 eh, ese concepto del buen convivir, el sumacamaña, que proviene también entonces de esa lengua aymara. Entonces vemos cómo hay elementos interculturales en ese nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y vamos a encontrar entonces algunas resonancias en Colombia también cuando empezamos a hablar de la naturaleza como sujeto de derechos, especialmente cuando se le otorga a algunos entes en específico, por ejemplo, al río Atrato, o cuando se ha planteado esto también con el río Amazonas. Tenemos entonces esos paradigmas culturales de los cuales les he venido hablando, del antropocentrismo, el biocentrismo, el ecocentrismo, cómo empiezan a relacionarse en estos nuevos discursos, en estos nuevos paradigmas del derecho. Entonces, bueno, para ir finalizando, lo que les quería plantear acá era que viéramos cómo a partir de
una crítica que hace el desarrollo sostenible en un primer momento al desarrollo económico sin límites que se venía dando, se hace desde unos elementos ya que empiezan a ser de un paradigma biocéntrico, ¿cierto? Para criticar un poco ese paradigma antropocéntrico en el cual nos veíamos los seres humanos como los únicos que importaban, hasta llegar en la actualidad ya desde paradigmas un poco más ecocéntricos en los cuales no solamente se le da importancia a los seres vivos, sino a otros entes que hacen parte de los ecosistemas y que permiten que se pueda seguir dando también un desarrollo, no solamente de la vida humana, sino de esos otros seres. Entonces, bueno, acá algunas conclusiones. Desligar en la actualidad los derechos humanos de las relaciones que tenemos como sistemas socioculturales con los ecosistemas ha sido entonces también una de esas causas de la crisis ambiental y civilizatoria que vivimos. Por eso la importancia de esas nuevas expresiones jurídicas que proclaman a la naturaleza como sujeto de derechos. Por eso sería muy importante que en la Cátedra de la Paz, en la práctica de la misma, ¿cierto? En su diseño curricular, didáctico, en su perspectiva epistemológica, se incluyera allí y se replanteara esos discursos sobre el desarrollo y pudiésemos mirar también en los imaginarios y prácticas de esas otras comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de qué forma es que consideran también el desarrollo. Muchas gracias.